fenómeno histórico del proceso cubano, siendo el mismo y la crisis económica la gran influencia en el surgimiento de guerrillas rurales y urbanas, surgiendo necesidades de cambios, teniendo un impacto enorme y múltiple. Estados Unidos temía que el ejemplo cubano se convirtiera en un modelo a ser imitado por sus vecinos del continente. Dando aliento, el internacionalismo de la Revolución cubana dio su apoyo concreto a años de movimientos revolucionarios, dando aprobación oficial a la formación de foros en el año 1967. Se reúne en La Habana la Organización Latinoamericana de Solidaridad, OLAS. Avalada por el francés Régis Debray, surge la llamada Teoría del Foco, promocionando la formación de pequeños grupos armados, así debilitar a los gobiernos y promulgar el levantamiento popular. Teniendo a jóvenes, muchos de ellos de clase media, intelectuales, eran los principales protagonistas, teniendo como referencia a sus héroes históricos, Bolívar, Martí, entre otros, como también a los más recientes revolucionarios, Fidel Castro, el Che Guevara, surgiendo así movimientos guerrilleros rurales en Perú y Bolivia, y urbanos en Brasil y Uruguay, entre otros. En Uruguay, la crisis económica dio un duro golpe en los sectores más bajos y a la clase media, inhibiendo la década del 60 con una creciente ola de violencia, guerrillas estudiantiles y sindicales. Entre los años 1969 y 1972 fue donde se desarrolló la etapa más dura de la guerrilla urbana, perdiendo el clima pacífico y quebrándose los canales de negociación, los cuales eran quienes caracterizaban al país. El MLN Tupamaros, Movimiento de Liberación Nacional, fue la primera organización armada, mayoritariamente formada por la clase media, jóvenes estudiantes, docentes, profesionales, etc. Raúl Sendic, uno de sus dirigentes y fundadores, fue quien dio inicio en Artigas, al norte del país, la primera acción revolucionaria. Métodos y acciones estratégicas del MLN. Políticas. Buscaban ganar apoyo popular, denunciaban la corrupción política y grupos de poder económico. De fuerza. Atentados, secuestros y muertes, asaltos a financieras. Las financieras procuraban lograr recursos necesarios para su financiamiento. Etapas del movimiento. La primera, entre 1968 y 1969, la violencia Cortés, donde predominaba demostrar la corrupción de políticos y grupos económicos. La segunda, entre 1969 y 1972, confrontación directa con la policía, grupos militares y el ejército. Comenzaron con la Operación Pando, en octubre de 1969. El final del movimiento fue en el año 1972, cuando se declaró el estado de guerra, por parte del aquel entonces presidente Bordaberry, siendo derrotado en poco tiempo el movimiento guerrillero por parte de la defensiva militar. El golpe del 27 de junio desencadenó una huelga general por casi 15 días en los que trabajadores enfrentaron heroicamente la naciente dictadura. En la noche que se decreta la disolución de las cámaras y la imposición del gobierno de facto de Bordaberry y las Fuerzas Armadas, fueron la clase trabajadora, el movimiento estudiantil y sectores populares quienes se opusieron al golpe. Con gran heroísmo, las bases obreras, pese a las vacilaciones de la dirección de la CNT, ocupaban sus lugares de trabajo, resistían la prospección de los sindicatos y sufrían detenciones masivas de sus principales dirigentes y activistas. El movimiento estudiantil acompañó la huelga con movilizaciones masivas que fueron brutalmente reprimidas y que le costaron la vida a 2 estudiantes, Ramón Peré y Walter Medina. El 27 de junio, con el argumento que la acción delictiva de la conspiración contra la patria coaligada
con la complacencia de grupos políticos sin sentido nacional, se halla inserta en las propias instituciones para así presentarse encubierta como una actividad formalmente legal, Bordaberry disuelve las cámaras. En su discurso por cadena de radio y televisión, argumentó: el Consejo de Estado tendrá como cometido fundamental el de proyectar las reformas necesarias de la Constitución de la República y que serán, en definitiva, sometidas a plebiscito que exprese el juicio de la ciudadanía. Son estas medidas absolutamente excepcionales, y ello es así porque así lo imponen circunstancias también absolutamente excepcionales. A través de este mensaje quiero expresar al pueblo uruguayo claramente el alcance y los propósitos que me llevan a dar paso tan trascendente y sobre todo transmitir al pueblo uruguayo la confianza y la seguridad de que estas medidas no son tomadas en agravio a las instituciones, sino que por el contrario lo son en defensa de las instituciones, constituyen una reafirmación de institucionalidad. Va dicho pues con estas expresiones que no anima al presidente de la República a ningún propósito que no sea el del cumplimiento de los deberes que ha asumido ante la ciudadanía, que no anima al presidente de la República a ningún interés que no sea el general y que no anida en su espíritu el propósito de excederse en su mandato ni un día más que aquel en que termina el tiempo para el cual le fue conferido. La dictadura cívico-militar uruguaya se extendió entre el 27 de junio de 1973 y el 1 de marzo de 1985. Fue un periodo durante el cual Uruguay fue regido por un gobierno militar no ceñido a la Constitución y surgido tras el golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Dicho periodo estuvo marcado por la prohibición de los partidos políticos, la ilegislación de los sindicatos y medios de prensa y la persecución y encarcelamiento de opositores al régimen. A continuación, reportajes y entrevistas a ex tupamaros, ex presos políticos, ex militares y ciudadanos comunes, los cuales vivieron el proceso hacia el golpe de Estado, la dictadura y la democracia. Yo iba al liceo José Enrique Rodó, que estaba en la calle Convención y Colonia, y después me pasaron para un anexo que quedaba en la calle San José y no recuerdo la otra calle, pero era un anexo de ese liceo. Y ya en ese momento había todo un movimiento de estudiantes en el pueblo, ¿no? Sindicalista, había asambleas de los estudiantes que éramos, que pertenecíamos a la FEU, a la Federación de Estudiantes, y y un poco ahí empieza la historia de compromiso, de ese compromiso social que tuvimos en ese momento las generaciones de mi edad, ¿no? 17, 18, 20, 25 años. Bien. ¿Qué cosas notó que cambiaron en Uruguay en aquel momento? Bueno, ya anteriormente, a partir de los años 60, 69 para adelante, si bien yo no participé porque era muy chica todavía, pero se venían gestando muchos cambios sociales a nivel de los trabajadores, en el campo, a nivel económico, en el exterior, en el mundo entero, había grandes cambios y América Latina no quedó, por supuesto, afuera, ¿no? América Latina fue uno de los países donde más duro se asestó el golpe, ¿no? A través de un plan que ellos denominaron Plan Cóndor. ¿Qué es el Plan Cóndor? Bueno, el Plan Cóndor fue un plan que fue gestado
por Estados Unidos, donde agruparon a todos estos movimientos de derecha y gobiernos que en ese momento estaban trabajando justamente para llegar al poder, ¿no? Bien, bien. ¿Qué fue lo más grave que vivió en aquella época? Bueno, sin duda fue la persecución al movimiento estudiantil, ya que yo me había afiliado en ese momento a la Unión de Juventudes Comunistas y militaba para la Unión de Juventudes Comunistas, y bueno, y la persecución era permanente. Dentro del liceo, 2x3, llegaban camionetas de militares, de policía de inteligencia, a preguntarle, por ejemplo, al director del liceo o a directamente perseguirnos, porque, bueno, ellos ya sabían quiénes éramos y que había movimientos, porque nosotros agitábamos mucho, informábamos a la gente a través de folletos, de propaganda, donde se incitaba y se pedía al estudiantado que se comprometiera con esa causa de luchar para defender nuestros derechos también en ese momento, ¿no? Como estudiantes. Anteriormente, una de las causas de la lucha y la muerte de un estudiante fue de liberarse justamente por el tema de la lucha del boleto estudiantil. Una de las luchas fue esa, donde quedó muy marcada. Claro, eso fue, digamos, el comienzo, ¿no? De la persecución a los estudiantes, ¿no? Todo ese movimiento que se hizo de, asambleas, se hacían barricadas en la calle, justamente en reclamo de los derechos de los estudiantes. Y uno muy importante fue el derecho al boleto estudiantil. Eso, digamos, fue el puntapié inicial para todo lo demás. Para todo lo que para lo que toda vino la después. lucha que vino después. ¿Qué pasaba con los estudiantes? Con la oposición, digamos, ¿qué hacían con los estudiantes? ¿De qué manera reaccionaban hacia ustedes? Bueno, como lo dije antes, la persecución, o sea, por ejemplo, nosotros salíamos de la clase y nos dábamos cuenta de que había autos y había gente por las esquinas o escondidos que nos estaban observando y estaban cuidando todos nuestros movimientos, ¿no? Marcando casas, a dónde íbamos, y también reprimiendo la lucha, ¿no? Ante nuestros reclamos, por la enseñanza, por la libertad de expresarnos, un poco por ahí. Hubieron La muchos libertad de desaparecidos. expresarse que teníamos en ese momento ante las reivindicaciones sociales que estaban habiendo, ¿no? Claro. En ese momento. Sí. Hubieron en aquel tiempo muchos desaparecidos. ¿Conoció alguno de ellos? No, personalmente no conocía a ninguno, conozco la historia y estuve presa con muchos compañeros que sí eran familiares de desaparecidos. Bien, vamos por ahí entonces. Participó en la dictadura. Efectivamente participó. Sí, ¿De qué manera? Y mi participación fue en la lucha, en el día a día, en sus lugares de trabajo. ¿Cómo fue oponerse al sistema en aquel momento? Y fue duro,
fue muy duro porque la represión fue muy dura también, en las calles fue muy dura. Ellos sacaron, hasta tanques, milico a caballo, reprimían con muchísima violencia. ¿Y terminó detenida? Sí, en el año 74, en noviembre del 74, principio del 75, se empezó a gestar todo un movimiento de represión que apuntó, a la clase social, a la clase trabajadora, sindicalista, pero también a los estudiantes. Y ahí empezó la represión más dura y ahí empezaron las detenciones. Nos iban a buscar a nuestras casas, a los centros de estudio, y así más o menos es como comienza. ¿Cuántos años estuvo detenida? Yo caí en noviembre del 74 y estuve hasta finales del 80. ¿Cómo fue eso? Fue una etapa muy dura, pero también una etapa de crecimiento y de aprendizaje, porque éramos todos muy jóvenes, estudiantes de todos los liceos, del IPA, en ese momento Instituto de Profesores Artigas, liceos Zorrilla, Bauzá, José Enrique Rodó, de las facultades en esos momentos. Fue muy duro, la verdad que fue muy duro. ¿Alguna anécdota que más la haya marcado de aquel tiempo? En realidad anécdotas hay muchas, pero sin duda la anécdota que más me marcó fue el momento de la detención, ¿no? De la forma que ellos utilizaban para la detención, ¿no? Que era sumamente agresiva, que llegaban a las casas un grupo armado, entre 10, probablemente 10 hombres, a veces mujeres también, porque había policía femenina, irrumpían en nuestras casas sin pedir permiso, igual tiraban la puerta abajo, nos amordazaban, nos encapuchaban, y ahí hacían todo un movimiento que se llamaban allanamientos en la casa, donde daban vuelta a la casa buscando material que podía ser material de propaganda, material de información, que nosotros repartíamos y volanteábamos cuando salíamos a la calle o en las asambleas, pero también ellos, tenían una idea fija de encontrar armas en nuestras casas. ¿Cuánto, estando ahí adentro, cómo fue, cómo lo vivió, de qué manera la trataban, cómo era ese ambiente ahí dentro en qué cárcel estuvo, primero? No sé si recuerda. Quiero aclarar que esto de la detención es todo un proceso, ¿no? Primero nos detenían y nos llevaban a los lugares de detención, que eran centros donde estábamos aislados, donde por mucho tiempo la familia no sabía de nosotros, por más que iban y preguntaban y la familia de repente supiera en los lugares o sospechaba en los lugares que podíamos estar detenidos, pero muchos familiares ni siquiera sabían dónde habían llevado a sus familiares, ¿no?
a sus hijos, a sus familiares, a los hijos, primos, pasábamos por varias etapas, porque cuando recién caíamos íbamos a esos lugares. Por ejemplo, yo caí detenida por el departamento número 6 de inteligencia y enlace, que correspondía a la jefatura de policía de Montevideo, y fui a un un galpón que había un subsuelo, que era un centro de tortura, donde ahí estábamos días y días sin comer, parados, de plantón, con interrogatorios que eran hechos cada tantas horas. Estábamos todos apiñados ahí, algunos tirados en el piso, otros en unas habitaciones que había ahí, de plantón. Plantón quería decir que estábamos contra la pared, sin tomar agua, sin comer, horas y horas, hasta que nos tocaba el momento de ir a declarar. Y los métodos eran brutales, muy agresivos. Hubo abusos contra compañeras y compañeros, métodos de tortura de mucho tipo, no solamente golpes, sino que nos ataban, nos pegaban, nos insultaban, muchas cosas. Había un patio que era para torturas, por ejemplo, compañeros y compañeras que estuvieron encadenados, que estuvieron atados en barras de hielo, el famoso submarino, donde nos sumergían la cabeza como en una pileta que estaba toda con agua podrida. Muchos desfallecíamos ahí de hambre, de sed. Había policías femeninas que nos cuidaban, pero dependía de ellas y de la guardia que había, si te llevaban al baño o no, porque en ese momento estaba... Después, eso ahí era un periodo hasta que ellos obtenían la información que querían. Después de ahí, de todo ese proceso de tortura y de abuso, para sacar información ellos, para ir armándose todo un cronograma de cómo funcionaba cada uno de los partidos que integraba en ese momento todas las fuerzas políticas, porque éramos varios partidos que integraban varios movimientos políticos. Después de ahí pasabas a la parte, digamos, de la justicia, donde te llevaban a los juzgados, fuertemente custodiado y siempre encapuchado, que no podías ver dónde estabas. Te trasladaban a los juzgados para que declararas. Y de ahí salía, te trasladaban a otros centros, después de haber declarado, te trasladaban a otros centros que en ese momento, por ejemplo, era Cabildo, que era la cárcel de mujeres, los cuarteles también, después había, por ejemplo, donde yo cuento mi experiencia, donde yo estuve después de salir de jefatura, declarar en el juzgado, fui a la Carlos Neri, que era una escuela de enfermería que estaba en Juan Carlos Gómez, en la Ciudad Vieja,
que en ese momento los militares se habían adueñado de ese lugar y ahí funcionó como cárcel de mujeres. Esa sería la primera etapa. Después de ahí, de la Carlos Neri, en el 76 los militares decidieron comprimir a todos los presos. Entonces fue que mandaron a todas las mujeres, las trasladaron de los distintos lugares donde estaban, a todas las mujeres las trasladaron al penal de Punta de Rieles, el que es hoy, pero en ese momento era diferente, Punta de Rieles, que era un verdadero campo de concentración, lleno de alambrados de púa, con barracones, con un celdario que estaba en el medio, donde había sectores. Nos catalogaban por sectores A, B, C, D, E, según ellos el grado de peligrosidad de cada uno o de liderazgo que podía tener dentro de su grupo y bueno, y ellos también siempre tuvieron miedo porque la lucha nuestra no terminó, a pesar de la tortura y a pesar de la cárcel, nuestra lucha seguía adentro, organizándonos con el apoyo de la familia y el apoyo que teníamos entre todos los compañeros, las compañeras y compañeros. Punta de Rieles, como dije, para las mujeres, y el penal de Libertad pasó a ser para todos los compañeros varones. Salieron de todos los cuarteles, todo, y pasaron los varones al penal de Libertad y las mujeres al penal de Punta de Rieles, que esa es otra etapa donde ahí se cumple. Buenos días, en esta mañana nos encontramos con el señor Héctor Juanbeltz, que vamos a hablar un poquito del proceso hacia el golpe de Estado y la dictadura. Buenos días, Héctor, preséntese usted. Sí, mi nombre, bueno, ya está dicho, Héctor Juanbeltz, soy jubilado, tengo 74 años y acá estamos en mi casa. Bienvenidos. Muchas gracias. Dígame, Héctor, ¿cuántos años tenía en el año 1973 cuando sucedió aquello hace años del golpe de Estado? 26 años. 26 años. Joven, para aquella época. ¿Qué cosas notó que cambiaron en el Uruguay en ese momento? Si hablamos de junio del 73, el cambio fue la disolución del Parlamento, porque otras cosas no hubo mucho cambio, porque ya los militares estaban en la calle, estaban en todos lados, y había presos políticos, había tortura, había muertos y había desaparecidos. Lo que hizo fue incrementarse la dureza de la dictadura y sin tener las cámaras, los legisladores que podían hacer alguna denuncia. No estaban más los legisladores y de a poco fue quedando prohibida toda actividad política y mucha censura en la prensa. Cuando se refiere a represión, que no podían hacer política, ¿a qué se refiere? Bueno, ¿cómo era eso? Fue un proceso gradual que viene de mucho tiempo atrás, porque ya en la época de Pacheco se ilegalizaron organizaciones políticas y se clausuraron medios de prensa. En esta etapa que ya conocida como dictadura, que es, hay que recalcarlo, cívica, militar, porque se habla del rol de los militares, pero se deja atrás el rol de las fuerzas civiles, de los intereses económicos que estaban atrás de eso. O sea, la Asociación Rural salió a aplaudir el golpe de Estado. El diario El País fue vocero de la dictadura. Entonces, ese proceso se incrementa a medida que se declaran más organizaciones políticas como ilegales, pero a su vez estaba el brazo paralelo, digamos,
que eran los atentados contra los comités de base, que se les atentaba de muchas maneras. Los compañeros en los comités de base muchas veces hacían guardia hasta de noche para proteger el local porque había atentados todos los días. ¿De parte de? Bueno, es lo que yo le digo, el brazo paralelo. O sea, supuestamente no era un acto oficial ni de la policía ni del ejército, pero sí existían organizaciones neofascistas como la JUP, existía el Escuadrón de la Muerte, que era una organización clandestina que reprimía a militantes de izquierda. Incluso el primer desaparecido fue obra del Escuadrón de la Muerte, integrado por particulares y por policías y por militares. Héctor, ¿qué fue lo más grave que vivió en esa época? Que yo haya vivido y visto, lo más grave fue la tortura. Meses y meses, muchas personas siendo salvajemente torturados, sin ningún tipo de defensa posible, o sea, sin garantía, sin abogado, al punto que hubo gente que murió en la tortura. Por supuesto que no lo viví, pero sé, sucedió ejecución también de gente en la calle. El caso más sonado es el caso del atentado al local del Partido Comunista, donde salieron personas desarmadas a la calle, estaban rodeados por el ejército y los mataron. Los mataron a la luz pública salvajemente. Y cuando habla de torturas. Bueno, la tortura, hay muchos métodos, pero son conocidos. Lo que le llamaban el tacho o submarino, que a una persona la meten de cabeza en agua, a veces agua en muy mal estado. Después los plantones, una persona está parada durante días. Si se cae, lo golpean hasta que se vuelve a parar. Gente colgada de los brazos, caballete, o sea, lo suben, lo tienen desnudo montado en una especie de caballete. La picana eléctrica, esos son lo más, aparte de los golpes, la tortura psicológica, el estado de indefensa en que se encuentra la persona, y agregando que sus familiares no tenían conocimiento de su paradero. O sea, sabían que estábamos detenidos, pero no sabían dónde estábamos. Por ejemplo, mi padre fue al cuartel de Durazno donde yo estaba y le dijeron que yo ahí no estaba, y yo estaba ahí. ¿Dónde estuvo detenido usted? En el cuartel de Durazno. ¿En qué año? A partir del año 72, ¿Hasta? mayo del 72, hasta el mes de octubre, que nos llevaron al penal de Libertad. ¿Y ahí cuánto tiempo estuvo? Y ahí hasta el 84. Hasta el final, cuando quedó liberado. Sí. ¿Y ahí cómo lo vivió? Y bueno, ¿Cómo era el trato? ¿Cómo era estar ahí todos esos años? ¿Cómo fue eso? bueno, para definirlo en pocas palabras, es un estado de permanente tortura psicológica. Ahí no sos una persona, como dicen los militares, sos un piche. Y el trato no es es distinto del cuartel. Ahí no te torturan, no te golpean, salvo algunas excepciones, pero estás también con esa sensación de estar indefenso, con un trato permanentemente arbitrario, con sanciones arbitrarias, con una hora fuera de la celda por día. Te pongo un ejemplo. Yo tenía en mi celda el libro de García Márquez, El otoño del patriarca. No les gustó a los militares y tuve 16 días sancionados por esa razón.
de ahí tenía visitas, lo podían ir a visitar, Sí, estuvo acompañado. Bueno, teníamos, sí, una visita cada 15 días, por mes. Eso dependía también de los familiares, porque mis familiares, casi toda mi familia vivía en el Chuy, o sea, estaban lejos, casi todos. Tenía también una hermana ahí en Canelones, pero a su vez, para los familiares era una prueba muy dura la visita, porque también eran maltratados, destratados, revisados con brutalidad, incluso los niños. Entonces era una prueba dura también para la visita. Y el tema de, aparte de las torturas o el trato que tenían para con usted, ¿era alimentado? Sí, obviamente, todos los años no podíamos haber vivido sin recibir alimentos. ¿Pero a diario? Sí, sí. Bien. Bien, no, calidad muy baja de comida. Recién en los últimos tiempos, ya cuando se notaban algunos cambios en el país, hubo alguna mejora en la comida, pero en general de baja calidad. Y el tema de las necesidades de uno, salir, ir al baño. El baño estaba dentro de la celda, más bien la celda es un baño grande. Era ahí. Es ahí. Todo ahí. Hubieron en aquella época, y bueno, hasta el día de hoy seguimos esperando respuestas de los desaparecidos, ¿verdad? ¿Conoció a alguno de ellos? Sí, varios. ¿Sí? Familiares, amigos. Compañeros de lucha, sí. Y nunca supo nada, no, fue. Absolutamente. Incluso algunos no tenemos muy claro exactamente cómo fue que desaparecieron. Están los vuelos de la muerte, está compañeros que murieron en la tortura y después borraron rastro. O sea, está todo muy nebuloso. Los vuelos de la muerte. Y que eso era muy practicado por las Fuerzas Armadas Argentinas, pero ahí había uruguayos y había militares uruguayos también, el famoso Plan Cóndor, o sea, la coordinación de la represión entre los chilenos, los uruguayos, los argentinos y los paraguayos, los militares. Y los vuelos de la muerte era muy practicado por los argentinos, consistía a los presos, los drogaban, los ataban, les ponían pesas en los pies y los tiraban al mar. En aquella época aparecieron algunos cadáveres en las playas uruguayas y en aquel momento decían que eran que los cadáveres tenían rasgos asiáticos, como que eran, vaya a saber, chinos o qué, no eran de acá. Que no eran de acá. Increíble. Efectivamente participó en la dictadura. Bueno, más exactamente sufrí la dictadura. Ser partícipe de una dictadura es estar del lado de la dictadura. A eso vamos. Del otro lado. ¿De qué manera sufrió la dictadura usted? Bueno, lo que ya hablamos de la cárcel, bueno, yo viví casi todo el proceso estando preso. Y estando preso, uno con mucha dificultad iba recibiendo información de lo que afuera sucedía. Es decir, nos enterábamos, por ejemplo, de lo que fue el plebiscito del 80, el no del pueblo uruguayo ante la dictadura, y también en todo ese tiempo, cada tanto caían nuevos compañeros presos. Hasta el último momento, yo no me acuerdo bien el año, pero cuando cayeron los militantes de la FEU, todos muy jóvenes, procesados, y fue sobre el final de la dictadura. Y todo el compañero que venía de afuera también de a poco te iba pintando el panorama de lo que estaba pasando la gente en la calle, no solo lo de la represión, el tema de la crisis económica, las ollas, el hambre, la falta de trabajo y las condiciones de trabajo. Por ejemplo, en la enseñanza, lo que sufrieron los maestros de tener que poner
el año en la orientalidad, en los cuadernos, en los informes, y ir a desfilar con los niños, pasar frente a un palco lleno de militares y no poder expresar la bronca que sentía la gente en ese momento. Sí, claro. Militante de izquierda, usted. Obviamente, sí, claro. En aquella época. Y sí, bueno, yo empecé a militar casi enseguida que me vine del interior en un movimiento estudiantil y ya ahí viví lo que decía al principio, la prehistoria de la dictadura, que era la policía en la calle apaleando y matando. Siempre hay que recordar que Liberarse lo mataron en el 68 y se recuerda el golpe de Estado como que fue en el 73. O sea, en ese momento milité como estudiante y alguna participación también como sindicalista en el pueblo. Yo no sé nada, digamos, Liberarse. ¿Quién fue? Un estudiante universitario que estaba manifestando en la calle, como tantos que salíamos en aquella época a manifestar por la calle, y lo mataron. Simplemente por manifestarse. Sí, es una táctica represiva, es decir, cada tanto matar a uno para generar miedo. Es así nomás. Sí, por supuesto. ¿De qué partido? Me había comentado algo que era el MLN en aquel momento. Sí, al tiempo de estar militando, me integré al MLN. ¿Qué es el MLN? El MLN, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, como un recordatorio de tanto de Tupac Amaru como de cómo los españoles nombraban a los rebeldes, a los gauchos rebeldes, los Tupamaros. Hay incluso documentos históricos donde Artigas es acusado de ser un Tupamaro, sus gauchos eran Tupamaros. Y bueno, en honor a esos luchadores de ese tiempo, el MLN es una organización clandestina, guerrillera, que comienza básicamente a desarrollar una guerrilla urbana bastante distinta a los demás movimientos guerrilleros que hubo en América Latina, incluso antes de Cuba, porque se habla mucho de la guerrilla cubana, pero antes de Cuba hubo movimientos guerrilleros en América Latina, y así comenzó el MLN en ese tiempo. ¿Y la guerrilla urbana? ¿En qué se basaba? ¿Cuál era el propósito? Bueno, el propósito básicamente es una especie de autodefensa popular que procura con el accionar armado ganar la cabeza de la gente. Pongamos un ejemplo, uno de los casos más renombrados en aquella época, asaltar la Monti, que era una financiera, una especie de banco colateral que tenía toda una red de funcionamiento clandestino. No eran guerrilleros clandestinos, eran banqueros clandestinos que lavaban dinero, bueno. Y el MLN secuestró toda la documentación de esa financiera y se la mandó a los jueces para que investigaran. Lo del banco de Pando o algo de eso también tiene... Pando fue el 8 de octubre del 69, fue una toma de Pando, o sea, varios comandos guerrilleros que, aparte del banco, también coparon otros lugares de esa ciudad. ¿Cómo fue en aquel tiempo ponerse al sistema? Bueno, ya les decía que yo estaba preso, o sea que era en cierta manera los dos lados de una misma moneda, porque el estar en libertad no quería decir gozar de la libertad.
nosotros estábamos presos en el penal de Libertad. Había gente que estaba por la calle, pero no gozaba de la libertad como un derecho fundamental del ser humano. Y la resistencia de parte del pueblo, bueno, buscó sus maneras de tener alguna hojita clandestina, de hablar de política entre muy poca gente en el seno de la familia, organizar un cumpleaños para que la gente se pudiera juntar entre los que eran conocidos, en los que se tenían confianza, porque públicamente, en los lugares públicos, nadie hablaba de política. Y bueno, dentro de la cárcel también había una resistencia. Casi que la primera era sobrevivir. O sea, pasar ese proceso lo más sano posible, incluso mentalmente. O sea, era una especie de resistencia pasiva en el cual nos dábamos ánimos unos a otros, tratábamos de estudiar alguna cosa con mucha dificultad, algo acerca de los procesos históricos, y intercambiar información que nos permitiera realizar llevar adelante un panorama, tener un panorama de lo que estaba sucediendo y de lo que se venía. Aparte de lo que pasaba a nivel del mundo. Estaba la guerra de Vietnam, estuvo la derrota de los yanquis en Vietnam, estaba el proceso de Nicaragua en aquel momento. Todas cosas que a nosotros nos interesaba enterarnos y en cierta manera también nos daba ánimo. Si yo le digo la fuga de Punta Carretas. Bueno, fue también un hecho histórico. En ese momento nosotros teníamos un plan de fuga que consistía en un túnel similar al de la fuga de los anarquistas de la carbonería El Buen Trato, un hecho histórico en los años 30, que desde una carbonería que había frente al penal de Punta Carretas, hicieron un túnel hasta llegar a la propia cárcel donde los anarquistas por ahí se fugaron. Nosotros teníamos un plan similar con un túnel mucho más largo que se hacía usando en parte la red de saneamiento de Montevideo, que Montevideo por abajo tiene avenidas que son la red de saneamiento. Pero estaba muy difícil, muy largo, muy demorado y nosotros estábamos muy impacientes. Entonces ideamos otro plan que consistió básicamente en hacer el túnel desde adentro de la cárcel, cruzando la calle y saliendo en la casa del frente. Fue algo bastante bien planificado. Teníamos un compañero ingeniero que se encargaba de tomar de hacer los planos, de tomar las medidas, de fijar los niveles, porque hacer un túnel a ciegas tiene que estar muy bien hecho para cruzar una calle y salir en el living de una casa, de enfrente, sin poder salir a medir la calle ni nada por el estilo. En esa época los guardias de la cárcel no eran muy profesionales y nos respetaban mucho. Yo diría nos tenían miedo. Entonces, ellos tenían la presión del Ministerio del Interior de que nos vigilaran, que nos controlaran, nos hacían la requisa, o sea, entraban a la celda, revisaban, buscaban papeles, buscaban, bueno, que fueras a tener un arma. Y entonces llegamos a una especie de un trato de acuerdo, porque además había mucha corrupción. Debe seguir habiendo. Por ejemplo, teníamos prohibido tener diario, prensa. Pero si uno en aquel momento le daba unos pesos a uno de estos guardias, él te traía el diario. Teníamos la prensa. Y
y cosas por el estilo. Entonces, en esa connivencia de guardias que obviamente sueldos muy pobres, ellos aceptaban por plata cualquier cosa. Entonces hicimos una especie de acuerdo. Bueno, ustedes sigan revisando, revisen las celdas, revisen las rejas se golpean con un hierro para ver si hay alguna que está floja o medio cortada. Hagan todo eso, pero háganlo con cierto orden, porque así nosotros tranquilamente lo dejamos entrar. Nosotros acá no vamos a tener armas, así que pueden buscar todo lo que quieran. Y ellos comenzaron el tema de la requisa. En una semana las 5 primeros celdas, en la otra semana las otras 5, y así ir de a poco completando lo que sería un ala, lo que son dos, el panóptico, o sea, el tipo de cárcel en las películas se ven, son todos iguales, ¿no? Varios niveles, un espacio al medio, y bueno, en uno de esa hilera de celda, ahí era la hilera que nos íbamos a fugar. Conseguimos a un preso común que era psiquiátrico, loco pero no bobo, porque nosotros no teníamos celdas en la planta baja. Entonces, para hacer el túnel necesitábamos una celda de la planta baja. Y la celda que estaba más cerca del muro de la planta baja era ocupada por este hombre que ya te digo, psiquiátrico, total. Y lo conversamos y él aceptó que desde su celda fuéramos a hacer un túnel para ir. Entonces, se hacían cortes en los pisos de manera que quedaban la cerámica toda adherida en una tapa que se podía sacar, levantar y ahí hacer el túnel hacia abajo. Lo mismo se hizo en el techo de esa celda que comunicaba el primer piso con esa celda, y a medida que los guardias venían haciendo las requisas y las revisaciones de la celda, cuando ya pasaban una celda que iba a pasar un tiempo que ellos no la revisaban, ahí íbamos amontonando la tierra que estábamos sacando del túnel. También, varios días antes, fuimos haciendo lo que nosotros le llamábamos la heladera, no sé por qué se le puso ese nombre, que era un corte en la pared, se sacaba ese pedazo de pared y se lo ponía ahí nuevamente, bien puesto, y con masilla, yeso, lo que fuera, unir la costura, disimularla. Hay muchas maneras de disimular, que no se notara que había una costura en la pared, y el día de la fuga, en la noche, todos sacamos ese pedazo de pared, todos pasamos de celda en celda hasta donde estaba el túnel, y en la casa a donde iba a desembocar el túnel, compañeros de afuera las coparon, trataron muy bien a la gente mucho tiempo después se acordaba del día de la fuga, cómo estuvieron ellos. También se copó la casa de atrás, o sea, atravesamos toda la manzana, y de ahí subimos a 2 camiones y una camioneta. El camión en el que yo subí tuvo un problema porque en lo que hubo una falla fue en el tiempo en que se unieron los 2 túneles, o sea, en que los compañeros que coparon la casa empezaron a hacer un túnel en el living para unirse con el túnel que venía de la cárcel. Ahí hubo una demora. Hubo una demora que hizo que los contactos, o sea, los compañeros que estaban afuera en la calle con vehículos, tuvieran que moverse, porque en aquel momento
un vehículo con personas adentro mucho rato en una esquina era sospechoso. Entonces, el camión en el cual yo venía perdió los contactos. Entonces, todos arriba de un camión nos vinimos para Shangri-La. Cuando las fuerzas represivas dieron la alarma que se hizo la fuga porque el muchacho de la casa donde nosotros hicimos el túnel para unir los dos túneles, salió afuera y le dijo al guardia del muro, que están arriba del muro armados, le dice, se escaparon los presos, se fugaron. Y el guardia le dice, anda a dormir, mamá. Bueno, tanto fue así que llamaron, se ve que de jefatura, a los guardias, para que revisaran a ver si estaban todos los presos. Nosotros al irnos habíamos dejado todo ordenado y muñecos en las camas, o sea, bulto en la cama, como que el tipo está ahí durmiendo, claro. Incluso algo parecido a una cabellera, la cabeza. O sea, la primera revisación, al ponerle 4 de la mañana, obviamente todo el mundo durmiendo, están todos acá, está todo bien. Hasta que le insisten, vuelven a revisar, abren la celda y ahí se encuentran con que nos habíamos ido. Pero a esa altura, nosotros por suerte habíamos llegado ya a un par de cabañas acá en Shangri-La, y en ese momento revisaban, después que nosotros pasamos, a todo lo que salía de Montevideo. Todo el que salía de Montevideo lo revisaban. Pero después nosotros, ya en grupos pequeños, en vehículos, empezamos a entrar en Montevideo, pero los que entraban en Montevideo no nos revisaban. Entonces pudimos entrar a Montevideo para ir a los lugares que teníamos destinados para escondernos. ¿Qué se sintió? Bueno, es una linda sensación, obviamente. Sensaciones parecidas he tenido, porque incluso cuando salí tiempo después de Montevideo, o sea, salir al aire libre, bajarme en un camino vecinal lleno de eucaliptos, con el olor de los eucaliptos, eso también era como una segunda liberación. Lo de la fuga, ¿en qué año fue esto? En el 71. 71. Buenas noches. En esta entrevista vamos a estar hablando con el señor Ángel Rodríguez, infante de marina, marinero de primera. Buenas noches, señor Ángel. Vamos a hablar un poquito del tema del proceso hacia el golpe de Estado, de la dictadura que vivimos en Uruguay en el año 73. ¿Cuántos años tenía usted en el año 73 cuando sucede el golpe de Estado? Yo tenía 19 años, pronto para cumplir los 20. Y entré en la Marina a fines de 73, en octubre. Te recuerdo que el golpe de Estado fue en el año 1973. Creo que fue en junio. Y yo entré casi a fines del 73, ¿verdad? ¿Qué cosas notó que cambiaron en el Uruguay en ese momento? Usted, como parte de la Marina, de persona del infante, ¿qué cosas notó usted del antes y el después de esto, de comenzar con el golpe de Estado, con la dictadura? El cambio que yo sentí fue un poco más de seguridad, que era lo que pedía el pueblo. Había poca seguridad. Muchos oficiales dependían fuego de los ómnibus. Todos decían que era por culpa del MLN, o Movimiento de Liberación Nacional. No sé si era tan así, pero había un poco de trifulca por todos lados. Entonces, supuestamente, el señor Jorge Pacheco Areco, como presidente electo
o sea, mejor dicho, no, el elector era vicepresidente, el elector era Óscar Gestido, general Óscar Gestido. Ese fue el presidente general, o sea, electo por el pueblo. Y al fallecer él, al año, Pacheco Areco pasa a ser presidente. Entonces era un poco de inseguridad, supuestamente entraron por eso y después decían que el MLN armaba mucho relajo con los niños o con la juventud liceales, sin fábricas. Y bueno, casi todo el de mi edad sabe eso. No se andaba tranquilo en las calles, no era tanto robo a los civiles, era entre militares y el MLN, ese era el punto. Entonces la gente estaba insegura, que no se controlaba nada, paros de ómnibus, viste, que decían, paraban la fábrica, yo qué sé, era todo un caos. Entonces ahí se inició el golpe de Estado. Pacheco Areco prácticamente entrega al gobierno junto con Bordaberry, porque supuestamente Pacheco Areco no podía y estaba ya a punto de perder ya no podía perseguir más, se terminaba su candidatura, o su mandato mejor dicho, y ahí viene Juan María Bordaberry, que no sé de dónde salió, y se votaba por el sí, por el no me acuerdo bien la boleta cómo era. Sé que los votos de Pacheco iban para Juan María Bordaberry. Entonces fue presidente electo Juan María Bordaberry, pero con votos de Pacheco. Pues yo me acuerdo bien cómo era la lista, sí, no me acuerdo cómo era. Sí que había una trampita ahí. Y bueno, y después vino el golpe de Estado en el 73, en junio. El presidente, Juan María Bordaberry, era presidente electo por la ciudadanía, pero bajo el mandato de los militares. No mantengo cívico-militar, una cosa rara era eso, ¿viste? Por eso yo entré en la Marina. El cambio que hubo, que yo qué sé, no había seguridad y entré en la Marina, pero hubo un cambio. Más seguridad, pero una seguridad media pesada, ¿no? Porque tienen que recordar que había un toque de queda. Cuando el militar está en el gobierno, yo qué sé, si te decían a las 22 horas no podía haber nadie en la calle sin causa justificada, vos cuando se te paraba un militar en la calle tenías que decir dónde ibas y qué estabas haciendo a esa hora en la calle. Y si no le gustaba tu contestación, ibas preso. Y así era el tema, ¿viste? Allanamiento y yo qué sé, no sé. A mí los militares me molestaron mucho, pero había que salir con cautela a la calle, ¿no? Sí, claro, hubo un cambio radical, digamos, ahí. Junio de 1973 comienza el golpe de Estado. 4 meses después entra como infante de Marina. ¿Por qué? ¿Por qué decidió entrar como infante de Marina en plena dictadura, digamos? El hecho es que no había trabajo con el negocio de que se mandaban las fuerzas conjuntas, no había trabajo por ningún lado, y en ese momento era como un poco de acoso con la juventud. Tenés que recordar que en aquel entonces los muchachos como yo no era tanto, pero los muchachos de medio usaban pelo largo, pantalones Oxford, yo no me acuerdo si estaban los hippies en ese momento, Venezuela eran los hippies, pelo largo, viste, era un desastre. Entonces los militares te llevaban solamente por la cara. Ya ser afroamericano tenés problemas, pelo largo, que era el Africa Luz, como Rubén Rada, por ejemplo, viste, las motas grandes, a veces en una moda que era Africa Luz, pelo largo, lacio, viste, los militares eso no les gustaban, y te llevaban preso. Y encima de eso no había trabajo. Y bueno, en ese momento venía 3 opciones, o sea, 3 lugares, ejército, marina, aviación. Y bueno, no había trabajo. Entonces entré en la Marina. Ahora, en ese momento recuerdo cuando yo entré en la Marina que le decían la fábrica de Bordaberry. Claro, porque Bordaberry era el presidente, pero era... La palabra que usa no es correcta. Era macaco de los militares. El presidente era un espejo que mandaban a los militares. Él hacía lo que eran militares.
Y recuerdo que un día se reveló, no me recuerdo bien, tanto yo en la Marina, y fue esposado el desfile, lo llevaron de pesado al presidente Juan María Bordaberry, no recuerdo por qué era. Si era, era un ex militar uruguayo, que no recuerdo el nombre, que lo trajeron a la UNA de Argentina, y él no lo quería hacerle como una guardia de honor, y lo llevaron preso al desfile, a esperar la urna, no recuerdo, cuando recuerdo el nombre te digo, no recuerdo el nombre. Que lo tenía como traidor Juan María Bordaberry, y los militares tenían que traer esa urna de ese personaje que era un general, creo que era. Y bueno, por eso digo, él era un macaco de los militares. Era un presidente, pero no sé, hacía lo que querían los militares, no lo que quería él. Y el día que se reveló, así le fue, ¿no? Y bueno, yo entré a Marina por eso, no había trabajo, y le decían la fábrica de Juan María Bordaberry. No había otras, o entrabas en la Marina, Ejército o Aviación. Y bueno, la Armada es más completa, aprendes oficio, pero no fui militar por vocación, lo hice porque no había trabajo. Punto. Ahí termina mi historia. ¿Qué fue lo más grave que vivió en esa época dentro de lo que fue la Marina, su trabajo en plena dictadura? Yo diría que lo más grave no sé si es más grave, pero lo que no me gustaba, pero tenía que hacerlo porque estaba bajo orden militar, hacer los allanamientos en el cerro, en los cantegriles, porque me pareció, pero ¿qué pasa? Que para ir en mal gustos, el hecho de ser pobre, tenés que hacer un allanamiento, maltratar a la gente, no le importaba nada, había que llevar niños, padres, abuelos, la orden de arriba y vos tenés que hacer caso, el maltrato. Y no tenés opción. Yo no maltraté a nadie, ¿no? Pero digo, si te decían que suban al camión, tenían que subir el camión y aunque vos no estuvieras de acuerdo, tenías que agachar la cabeza y saberlo, ¿viste? No tenía muchas opciones. Y el que se rebelaba, que decía que yo qué sé, yo nunca le pegué a nadie, ¿no? Pero había milicos que eran de alma. Le pegaban con la culata del fusil, ¿viste? O con lo que fuera, ¿viste? Entonces eso es lo que no me agradaba, pero está. Que lo hacía porque era milico de alma o alma podrida, otra cosa no se puede decir. Pero sí hubo abuso. Y muchos oficiales, inclusive de la Armada, porque la Armada, aunque te parezca mentira, hay política también interna. Como en toda vida, cada uno tiene sus ideales, sus ideas. Había gente que estaba dentro de los militares que estaban de acuerdo con ser de Frente Amplio, de izquierda, otros en Colorado, y sigue viendo Colorado y sigue el mismo tema. O sea, tiene un nombre eso. Hay militares que son de Frente Amplio, de boca cerrada, ¿no? Hay militares que son blancos y otros son colorados. De hecho, si vos pensás bien, cada vez que gana un presidente, como en este caso ganó de la calle Pou, que él manda en la Armada, en la aviación y en el ejército, son blancos. No te lo dicen, pero son blancos. Y entre la Marina hay guerra interna entre ellos, grandes discusiones. Entonces, como todo, digo, en ese momento, bueno, los militares estaban bajo la orden del comandante en jefe y había que hacer caso y punto, llévenlo y a otra cosa. Y si no estaba de acuerdo, hay oficiales, como yo te decía, que no estaban de acuerdo, pero si el comandante en jefe mandaba que había que hacer un allanamiento y llevar todo el canteril preso, había que llevar todo el canteril al Busna. Y allá no sé lo que era Ríos, lo interrogaban, ¿viste? Y cosas raras, ¿viste? Yo qué sé, no sé, algunas le pegarían, yo qué sé. Yo no he visto muchas cosas, a veces sentía gritos, pero está. Eso es lo que sufrí, lo que no me gustaba, pero a callarse la boca. Si no, si vos te rebelabas, justicia militar y te metían a la cárcel, no andaban con vuelta. No te puedes rebelar. Me nombró el FUSNA. ¿Qué era el FUSNA? La Armada se compone por barcos de guerra, fusileros navales, que son el FUSNA, y la aviación naval.
Por eso la Armada es el arma más completa del Uruguay en parte en todo el mundo. O sea, la Marina existe en todo el mundo. Y es la armada más completa. Con FCQB somos 3 millones. Entonces, digamos que no hay tantos aviones navales, que es la aviación naval queda en Laguna del Sauce. Y la fuerza de choque viene es el FUNA, Fusileros Navales, que es fuerza de tierra. Y después está la Armada de Guerra, o sea, los barcos de guerra. Yo estuve en el FUSNA y en la Marina de Guerra, que son los barcos de guerra. Los fusileros eran terribles. El entrenamiento que nos daban a nosotros era terrible. Pero era justamente por eso. Yo cuando entré ya el FUNA existía, pero creo que nació el FUSNA en ese momento por el MLN. ¿Viste? De hecho, yo entré de pura suerte, porque en el FUSNA no querían gente de Montevideo, querían gente de afuera, que se suponían que pocos intelectuales, ¿viste? Gente recia, que hacían caso a lo que fuera. Te decían al FUNA, te hacían criar un perro, por ejemplo, que yo sí lo he visto, a ver hasta dónde llegaba tu obediencia, criar un perro, adiestrarlo y después matarlo. A ver hasta dónde vos llegabas. Quien no hacía caso, le dan de baja. Y eso lo he visto. Por eso querían gente. Yo entré de pura suerte al FUSNA, porque era, pues es en la fábrica Bordaberry. Primera vez que entré en Milico, hacía tonelada por una forma de decir, digo, en cantidad. Después que se topió un poco, empezaron a exigir más, con más estudio y cosas raras. Pero querían gente de afuera, gente bruta, prácticamente necia, que hicieran caso a todo lo que decían los jerarcas. El milico de FUNA se metió un fusil o una carabina y no te le pusieras al frente, vos te levantamos, no tapa los sesos. Y eso es lo que quería la Marina. Gente ruda, obediente. Ese era el entrenamiento. Y si no, mira películas, como son los grupos de fusileros de Estados Unidos. Tipo rígido, ¿viste? Recio. No le hacen chao. Para ellos es dar el nombre, matrícula, rango y otra cosa. Y te levantan a tapa los sesos. Son así, ciegos. Ese es el FUNA, Fusileros Navales. Usted participó en la dictadura, efectivamente. Ahora, ¿de qué manera participó como infante de Marina? ¿Cuál era su labor? ¿Qué fue lo que brindó en ese momento? Yo era uno más de tanto de FUSNA, como marino militar, porque si éramos marino militar. Me casé siendo marino militar, que fue donde nació Richard, y mi labor era esa. O sea, en el FUSNA éramos fuerza de choque, ¿tá? Como ya te decía, y dentro de los barcos de guerra, o sea, la fuerza de mar, era especialista en armas, que es el curso que yo hice. Y después traje de cámara y cocina, que hacía de mozo, porque en la Marina, por ejemplo, dentro de un barco, no estás todo el día con fusil en la mano. El barco navega y tienes que cumplir una función. No es como en tu casa, que vos decís, bueno, limpié, me siento a tomar mate y punto. En la Marina siempre tienes que hacer algo. Yo era artillero a bordo. Manejaba un cañón antiaéreo, una 20 milímetros, en caso de guerra que no hubo, ¿no? Digo, te preparan para eso, para lo inesperado. Nunca hubo guerra y ojalá nunca lo hubo, lo haya, ¿no? O sea, no. Pero siempre te preparan, tenés que hacer un entrenamiento diario. Entonces, yo tenía una función en un barco de guerra. O manejaba un cañón antiaéreo o una 20 milímetros, podés ser artillero a bordo. Pero como yo eso no estaba todo el día frente a un cañón, digamos, te ponía una función diaria que era cámara y cocina. Pero mi especialidad era armas. Soy especialista de la Armada, especialista en armas. Y en el FUSNA era un infante más. Picabas guardia, que no entrara nadie
nadie ajeno a la zona militar, y punto, esa era mi función, no era otra cosa. En realidad la pregunta va más basada en cómo fue estar en el sistema en el momento del golpe de Estado, de la dictadura. Efectivamente no fue Tupamaro, digamos, que se opuso al sistema, usted era parte del sistema. En ese sentido va rumbeando la pregunta, ¿cómo fue estar en el sistema en plena dictadura? ¿Cómo lo sintió usted? Como parte del sistema, en este caso militar, infante de Marina, ¿cómo fue estar en el sistema para usted? Lo que pasa es que, como te voy a retirar, no había muchas opciones. No sé cómo explicártelo. O estabas con el... O sea, nadie te obligaba a que fueras militar. Tampoco recuerdo que nadie me obligara a ser Tupamaro o estar de acuerdo con Tupamaro. Quizás si le preguntas a una convocación te lo puede explicar. Yo no entré por vocación. Entré en la Marina por trabajo. Y si lo miran de otro lado dirán, este estaba contra Tupamaro. Yo no estaba contra Tupamaro. No estaba ni a favor ni en contra. De hecho, nunca estuvo muy claro. Se supone que en Tupamaro luchaban contra los ricos, contra el poder. Entonces, quien lo mira de otro lado dirá, bueno, Rubén, ¿no? Está de acuerdo con los militares, está contra los Tupamaros, yo no estaba contra nada. Pues digo, a entrar a la Armada, firmas un contrato. El contrato era por 2 años. Porque yo en la Marina, todos los que estaban en ese momento firman un contrato. Cada 2 años se firma el contrato. Terminó 2 años para pedir la baja. Y yo, bueno, además la pregunta es por dónde viene, quiero entender que sea así, si yo estaba contra Tupamaro. Y bueno, estaría contra Tupamaro, digo, pero no porque yo eligiera, como yo te decía, por vocación. En el momento, al firmar un contrato en la Armada, en cualquier Armada, estás contra el MLN. De hecho, teníamos que ser de civil, porque en ese momento, en plena dictadura, los Tupamaros mataban muchos militares, pero no mataban a cualquiera, ¿tá? Mataban jerarcas, capitanes, militares que torturaban, que ellos sabían muy bien que torturaban. Pues digo, yo no tengo nada contra los Tupas, nunca me molestaron. Al milico de Marina, que es, digamos, del grupo de infantería, yo nunca me enteré que mataron al milico raso por matar. Cuando tu mamá se metía con los militares, generales, eso, ellos sabían muy bien con qué se metían con los jerarcas. Después sería aquello, no me acuerdo en qué año fue, que mataron 4 soldados en el ejército, no me acuerdo dónde, en una camioneta, esperando un capitán, que era milico raso, que ayer no explotó la fuerza conjunta. Que ahí el pueblo se dio vuelta contra los Tupamaros, porque el pueblo en ese momento estaban a favor de los Tupamaros que lucharan contra el gobierno. Y nunca se supo muy bien si verdaderamente fueron los Tupamaros que mataron a los 4 soldados. Nunca se descubrió, siempre dijeron en las fuerzas conjuntas que los Tupamaros o el MLN mataron 4 soldados inocentes. Y yo no sé si fue tan así, porque nunca se aclaró realmente quién fue del MLN que mató a Tupamaro. Pero un poquito, ahora sí. Referido a ese tema, hay rumores que se dicen que los militares mataban a militares o a civiles y les echaban la culpa, para decirlo de alguna manera, a los Tupamaros. ¿Es así? ¿Usted sabe algo de eso? Son rumores que se cuentan de aquella época. Sí, yo también lo escuché. Siempre se escuchó eso, y debe ser verdad. Cuando las cosas se repiten muchas veces, algo de verdad tiene que haber. Pero es cierto, pues digo, esos 4 soldados que mataron,
nunca se supo realmente. Siempre la fuerza conjunta, como poder, dijeron, el MN mató 4 soldados inocentes, pero nunca dieron los nombres. Cuando mataron a un americano torturador, Adán Mitrione y algo así, quien lo mató fue en Tupamaro y lo dijo, lo matamos nosotros. El tipo vino a enseñarle a los militares o a la fuerza conjunta torturas a los Tupamaros. Y los Tupamaros lo mataron, no me acuerdo el nombre. El tipo se drogó y le pegó un brazo, o lo mató, no sé dónde. Pero ese dijo, fuimos nosotros, lo matamos porque traía a enseñarle a las fuerzas conjuntas a torturar a los Tupamaros. Y los Tupamaros nunca se acreditaron, ese sí, lo matamos nosotros. Eso siempre se dijo y es verdad, sí, siempre dicen que se mezclaban, que mataban gente inocente los militares, o como decís, para que la gente se diera cuenta, porque mucha gente estaba de acuerdo que los Tupamaros lucharan contra militares por abuso. De hecho, yo te comenté, los Tupamaros robaban los caminos de Manzanares, porque había poca comida, pues ese fue un golpe tan raro, no recuerdo claro, viste, la edad que tengo, la edad que tenía, me olvido muchas cosas, ¿no? Pero yo recuerdo dejar los camiones de Manzanares en los canterines llenos de comestible. Viste, claro, los Tupamaros robaban los bancos, no podían los militares con los Tupamaros, robaban los bancos, no robaban un kiosco, no robaban un almacén, robaban gente de guita. Y bueno, y los milicos querían parar como de una fuerza de otra, entonces mucha gente estaba de acuerdo y eso me parece a mí, o como decimos, se murmuraba, de que había que dar vuelta a la tortilla. ¿Y qué hacían? Matar civiles, echar la culpa a Tupamaro, o sea, filtrarse, ¿entendés? Y claro, bajo esa bandera, los Tupamaros matan a fulano, la gente sepa, entonces, son unos locos de mierda, yo que sé, no sé, ¿viste? Y algo tiene que ver de verdad. Muchas cosas se mezclaron ahí. ¿Podría relatar alguna anécdota que más lo haya marcado en aquel momento? Mira, lo que más recuerdo es haber conocido a Raúl Sendí, al padre de este muchacho Raúl Sendí, estando preso en el FUSNO. Conocí personalmente a Liber Sereni, estando preso en jefatura en el 8º piso, el señor general Liber Sereni. Cómo se le faltó el respeto al general Liber Sereni por estar preso. Cómo maltratar a Raúl Sendí en el FUSNA por ser el cabeza de los Tupamaros. Esas cosas, no sé, fue las que me marcaron, es lo que más recuerdo. No sé qué otra cosa. Estando en la Marina, ¿no? Después, en mi juventud lo que más recuerdo fue el patio del Club Naval. Ya no estaban armadas, digo, pero que fue lo más, siendo joven, que ya el Tato era, no sé los años que tenía ahí, no me recuerdo, pero fue en el 80 y pico, creo, fue el patio del Club Naval. De pasar de un gobierno militar, gobierno de facto, a ser otra vez un gobierno democrático, fue lo más lindo que recuerdo, ¿no? El patio del Club Naval, pasar a la democracia. Y dentro de la militar, lo que recuerdo es eso, digo, ¿no? Haber conocido personalmente en ese momento, bajo gobierno de facto, a Dala, que lo mataron, a Michelini, al padre Rafael Michelini, no me acuerdo el nombre del padre de Michelini. No sé si era Rafael Michelini o qué, Rafa creo que es el hijo, no me acuerdo, no sé que me conoció al padre, que era ministros. A haberle servido dentro de la Armada a todos los ministros en su momento. A Dala, Michelini, otro macaco de gobierno, Aparicio Méndez, presidente de la República, pero bajo mandato militar, ¿no? Aparicio Méndez, ¿no? Qué Dios querido. Eso es lo que recuerdo. Como era mozo a bordo, aparte de artillero, en ese momento recibía a todos los ministros en ese momento.
acuerdo los nombres, Michelini, Adala, que lo mataron. No sé, uno murió, uno mató en Argentina, uno de ellos, me acuerdo cuál fue. Y haber servido a Aparicio Méndez, presidente de la República, pero mandado por los milicos, ¿no? Porque él era un payaso. Continúo con el mensaje porque se me cortó. Te sigo diciendo, lo conocí al general Livio Sereni, a él y a Raúl Sendí. Y después lo conocí personalmente y traté personalmente con el general Livio Sereni, estando preso yo por la Marina. Estuve en cárcel central 3 meses por insubordinación. Y de hecho él me pagó la fianza cuando salí de cárcel central. Es lo único. O sea, en la Marina, como yo te digo, yo te pego una trompada en el trabajo y te echan. En la Marina de pedazo oficial y te meten preso. Y más en ese momento, ¿no? Estaba bajo régimen militar y bueno, de facto. Tuve 3 meses y me podría haber salido más caro. Sí lo sentí. Para finalizar, señor Rodríguez, ¿cómo finalizó el proceso usted? ¿Cómo fue volver a la democracia? ¿Cómo sintió qué diferencia hubo de aquel inicio del 73 a finalizar este proceso y volver a la democracia? Es un cambio muy radical, sí lo sentí. Vivir bajo una disciplina por muchos años, no tanto, pero pues no terminé la carrera militar, menos mal. Por eso que yo te dije, por insubordinación, porque yo con 15 años de Marina me jubilaba. Chirola, pero te jubilabas. Sentí un cambio radical. La verdad que fue terrible. Me costó mucho adaptarme. Cuando entré en la fábrica, la palabra que más usaba era negativo o positivo. Cuando te hablan de la vida militar, te hacen preguntas. Yo qué sé, no sé qué ejemplo ponerte. Está fulanito de tal, te dice, negativo. Negativo significa que no está. Si está, positivo. Entonces esa palabra me quedó grabada, negativo, positivo. Palabras que también se me olvidaron, muchas. Me costó mucho sacarme las palabras a militar, de los militares, ¿no? Trata de usted a la gente. En la Marina es todo modo usted, no existe apodo. ¿Ah? Como yo te digo a ti, negra, no, te tengo que decir el nombre o tu apellido. No existe apodo, no existe falta de respeto. Y otras cosas que se me fueron, ¿no? Pero me costó mucho adaptarme de la vida militar a la vida civil, me costó bastante. Y ya te digo, la palabra que grabada es negativo. Pasa de tal lado, negativo. Yo qué sé, esa palabra no. Se me pegó de tal forma, a todo el mundo, bajo régimen militar. Se te pega de tal forma que te cuesta sacártela de arriba. Pero está. Si tengo que estar agradecido de algo en la Armada, porque en el momento ya cuando era joven era muy rebelde, como toda la juventud, ¿no? Me enseñó un poco de respeto. Referido a la respuesta anterior a esta, y acá sí ya finalizamos, usted se refirió al general Livio Sereni que le pagó la fianza cuando usted estuvo detenido. ¿Cómo llegó a eso? ¿Cómo llegó al general Livio Sereni? ¿Cómo llegó a que él le pagara la fianza? ¿Y por qué le pagó la fianza? Bueno, mira, cuando me decretaron la libertad por insubordinación, yo estaba preso bajo régimen militar por justicia militar. Quien te da la libertad es la corte militar, que es un consejo disciplinario, cosa que yo no sabía. Entonces me llegó los 3 meses, yo digo 3 meses, yo no sé, exactamente no sé, estuve
Creo que estuve más de 3 meses, estuve todo un verano, llegué en diciembre y salí no sé ni cuándo. Ponerle 3 meses. Cuando vino un policía en Cárcel Central, en el piso mío, por ejemplo, habían comisarios, militares de todo tipo, de la aviación, del ejército, de la marina, de caminera. En el quinto piso eran todos o policías o militares. Policía había poco, pero más bien eran militares. Y en el octavo estaban todos los jerarcas. General Zenere era el de mayor rango, pero habían oficiales de marina, de capitanes de navío, de alto rango. Habían capitanes de la aviación, de alto rango. Esos son oficiales, ¿no? De plana mayor se llama. Y yo a Sereni lo veía bajar todos los días, 1 hora de recreo a todos, siempre encabezando la fila. Acuérdate que eran son 8 pisos para Central. Y bueno, en el quinto piso había un comisario preso, un tal Santana, me acuerdo, no sé de qué seccional era, estaba preso, no sé ni por qué estaba preso. Y bueno, desde que está en libertad, llega con policía y dice: Rodríguez, mañana tiene que ir a justicia militar para firmar su libertad. Tiene que llevar una fianza, me dijeron. Y yo no recuerdo la plata esa. Pues vamos a ponerle 1.000 pesos, por decirte algo. Vos tenés que recordar que yo estaba preso, que iba a tener plata. Y hago un comentario. En ese momento había gente muy conocida, no te la voy a nombrar, en el quinto piso, entre ellos el comisario Santana. Y le comento, le digo, ¿qué fianza? Dice: tenés que llevar una plata. ¿Y qué plata? ¿De dónde voy a sacar plata yo? Entonces le digo: no tengo un peso. Dice: bueno, te doy un consejo, subir al octavo piso, como somos militares, dice, y hablar con Sereni, que ellos son oficiales, van a entender y hacen una coleta y te dan la plata. Digo: pero, ¿cómo ir al octavo piso a General Sereni a pedirle plata? Dice: no, el tipo ayuda a todo el mundo y se recuerda cosas de Marina y no sé qué. Y bueno, cerré los ojos, hice tripa corazón, hice una carta, ¿viste?, al general Sereni, pársela en mano propia. Pedí permiso porque no era subir al octavo piso así porque sí. Bueno, subir al octavo piso por ascensor, me abre General Sereni la celda, bueno, es una puerta ciega. Me presento, le digo: mire, soy infante de marina, pim pum pam, le dije porque estaba preso. Digo: me decretan libertad, pero me dijeron que tengo para una fianza. Me atendió muy cortésmente, me dijo: venga más tarde, me dice. Le doy la carta. Se ve que le dijo al policía de guardia que yo subiera y ponerle, no sé si a la 1 o 2 horas, me dio la plata. Y nunca se lo pudo agradecer. Dijo: acá tiene su fianza, disfrute de libertad, cuídese, me acuerdo con las palabras, me dio la mano. Y bueno, al otro día fui a la corte militar, entregué eso en la calle, y por acá por el parque Lauro Muller, creo, Lauro Muller. Sé que la corte militar di esa fianza, me dieron la libertad, y al año me dieron la gracia es que quedas libre de todo problema, ¿no? Me devolvieron la plata. Nunca entendí por qué. Es un papeleo que hace la corte militar, no sé cómo explicarlo. Sé que tenés que tener esa fianza, si no, no te va a libertad. Y al año me la devolvieron, firmé la gracia que dice la libertad, ¿viste? Está libre de toda falta, y me la devolvieron. Nunca entendí por qué. Y nunca pude agradecerle. Cuando le dan la libertad a Liber Sereni, fue el cilindro, que ahora es ante la arena. Y no pude acercarme a él para agradecerle personalmente por el favor que me hizo. Nunca se lo puedo agradecer, ni siquiera puedo darle la mano. Así es como me acerqué a Liber Sereni. Excelentes anécdotas, Ángel Rodríguez. Muchas gracias por su tiempo y por haber permitido hacer esta entrevista. Muchas gracias por todo.
Buenos días. En la mañana de hoy vamos a estar entrevistando al señor doctor Fernando Droco y hablando un poco de cómo vivió él el proceso hacia el golpe de Estado en Uruguay y la dictadura en el año 1973. Buenos días, doctor. ¿Cuántos años tenía usted en el año 1973 cuando sucedió lo del golpe de Estado? Sí, yo en ese momento tenía 23 años y estaba estudiando medicina, trabajaba en el CASMU y me había casado hacía poco. La verdad que sí fue un golpe bastante grande. Se veía venir de hacía tiempo, evidentemente, con toda el autoritarismo que había generado las medidas prontas de seguridad de Pacheco y el plagio electoral en el cual le quitaron las elecciones a Wilson, que al parecer había sido el que debía ganar esas elecciones. De modo que sí fue una época en la que uno estaba bastante desconforme con la evolución del país y bueno, lamentablemente se esperaba algo así. ¿Qué cosas notó que cambiaron en el Uruguay en ese momento, Fernando? Cambió todo, la verdad que la forma de vida era como volver al medioevo. Te bajaban del ómnibus en cualquier parada, te apuntaban con la metralleta, pedían documentos en cualquier parte, cualquier momento, cualquier hora. Te llevaban preso sin previo aviso, sin haber hecho nada, solo porque alguien te denunció o porque alguien sospechó. ¿Cómo fue ser estudiante en esa época? Usted que estaba estudiando medicina, con tantas huelgas estudiantiles, represión, como me decía anteriormente, ¿cómo lo sentía? ¿Cómo se manifestaba? ¿Cómo reaccionaba usted en ese entonces siendo estudiante? Hoy puedo venir. Bueno, en esa época lo que predominaban eran las manifestaciones relámpago de la facultad, se salía para algún punto, se cortaba el tránsito. Algunos compañeros tenían ya problemas porque estaban marcados y se tenían que cuidar mucho más, no podían aparecer en público por ninguna parte. Empezó a desaparecer gente, compañeros que no vimos más. Yo tuve una compañera que murió o desapareció, pero sí, murió en la Argentina, o la desaparecieron, como se dice habitualmente. O sea que la inseguridad cada vez era peor, era más difícil sobrellevarla. Como estudiantes estábamos mucho más expuestos. Y prácticamente la estructura gremial era toda clandestina. Entonces, dentro de lo que era la siguiente pregunta, efectivamente conoció a alguno o a muchos de los desaparecidos, ¿verdad? ¿Qué fue lo más grave que vivió en esa época usted? Sí, conocí a María Antonia Castro, a Roberto Ron, a Cabezudo, que era un docente, todos desaparecidos. Y lo más grave era la inseguridad. Lógicamente, en ese entorno nadie vivía tranquilo. Inseguridad también en cuanto a uno estar en su casa y no saber si al otro día iba a poder estar de vuelta en su casa, con su familia. Creo que era eso lo peor. Y no saber si te iban a tirar la puerta abajo. También, sí, dice mi señora, sí, no saber si te iban a tirar la puerta abajo y te iban a entrar igual. Sí, claro, totalmente. Momentos de incertidumbre continuos. ¿Nos podría relatar una anécdota que más lo haya marcado en aquel momento? Sí, yo era docente de biología y esta anécdota en cierto sentido es graciosa. Me habían destituido del Liceo 9 de Colón,
que era poco lo que yo daba en unas clases prácticas, y trabajaba en un privado que era el Pío. Ahí prácticamente después dejé porque me quedaba tras mano. Pero hubo un caso interesante. Pedí trabajo en un liceo privado también, que se llama San Pablo, que era de una congregación evangélica. El director del Liceo San Pablo era el coronel Ledena. Aquí que yo consigo trabajo ahí, ¿por qué? Porque el coronel Ledena no manda mi información al ESMACO para verificar mis datos. Yo en ese caso tenía categoría C, o sea que no podía trabajar en nada público, nunca pude trabajar en salud pública. Pero como él era coronel, él tenía la posibilidad de no pedir datos, nunca los pidió y di clases sin problema ahí. Eso es una cosa dentro de lo ilógico, pero bueno, se dio. Así que es una buena anécdota para... Es bueno, claro. Dio clases de lo que a usted le gustaba y bueno, se pudo dar a pesar de la irregularidad, digamos, de alguna manera, ¿no? ¿Y alguna anécdota no tan buena que lo haya marcado de aquella época? Sí, la anécdota fea podría ser que un 19 de abril salgo a repartir volantes. Era previa a las elecciones del Frente, en la zona de donde yo vivía, en Peñarol. Y bueno, mi señora actualmente, no sé si recuerda bien cómo fue la circunstancia, pero ella no quiso ir ese día, afortunadamente no fue. Yo estoy repartiendo volantes y ¿qué me encuentro? En una esquina hay una cuadrilla del batallón de ingenieros número 5 arreglando una cuneta. Y como inexperiente que era, voy y les reparto volantes a los que están trabajando ahí. A la cuadra ya estaba detenido. Y ahí, bueno, comenzó un periplo, estuve preso un par de días, Al final tuve suerte de que un tío mío intervino, habló con un comisario allá en Cárcel Central, que era conocido de él, y me dieron salida. Pero no pasó a mayores, ¿no? Gracias a Dios. Esa fue una fea que la verdad que tuvimos que pasar. Mi vieja también la pasó fea. Bueno, Fernando, para ir finalizando, justamente eso, ¿cómo finalizó el proceso? ¿Cómo fue volver a la democracia? ¿Cómo lo sintió? Sí, el famoso río de libertad realmente fue volver a vivir, ¿no? Hubo que seguir luchando, evidentemente, y habrá que seguir hasta el día de que uno pase a la vida eterna, si Dios quiere, pero por ahora una gran alegría haber logrado salir de ese proceso oscuro, de toda esa inseguridad, de toda esa falta de vida, porque realmente nos quitaron 12 años de vida. No era vivir, eso era sobrellevar una carga muy pesada, no poder interactuar con amigos, haber perdido vínculos. Realmente fue muy triste y el retorno a la democracia fue el río de libertad famoso ese que todavía uno se conmueve recordándolo. Totalmente. Bueno, así fue el proceso y las etapas hacia el golpe de Estado en Uruguay en el año 1973, de la voz del doctor Fernando Droco, en aquel tiempo estudiante de medicina. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y por haberme permitido entrevistarlo. Bueno, muchas gracias a ti también. Te aprecio mucho. Chao.